hoy seguimos con el tema de todo lo que son lesiones en los tejidos periodontales. Vamos a ver cada una de ellas. Una es concusión, subluxación, la luxación intrusiva, la que es extrusiva, puede ser lateral, y por último vamos a ver la avulsión. La concusión es de todas las lesiones. Cualquier cosa que se corten o se escuche mal, me escriben por el chat que lo tengo abierto, ¿sí? La concusión es de todas las lesiones la más leve. Es la menor lesión en los tejidos periodontales, no va a haber un cambio en la posición ni movilidad de la pieza dentaria. El paciente simplemente va a sentir algo de molestia si hacemos percusión o si tiene un contacto prematuro en la oclusión. Entonces, signos radiográficos y clínicos no vamos a notar. El paciente va a tener un edema en todo lo que es el tejido periodontal por el trauma, pero ni siquiera va a lesionar las fibras del ligamento periodontal, entonces no va a haber un sangrado en el surco gingival. A ver. Bueno. Hay una simple sensibilidad a la percusión y a la masticación. Tiene que responder bien a las pruebas de test de sensibilidad porque no es una lesión mayor. Y signos radiográficos, recuerden siempre esto: si el paciente, si la pieza dentaria no tiene un desplazamiento, no va a tener signos radiográficos. ¿Estamos? El tratamiento está en búsqueda de alivio de esa molestia al paciente. Entonces, vamos a aliviar las interferencias oclusales. ¿Cómo las aliviamos? Con un papel articular, con una piedrita, grano rojo, grano azul, después lo pulen, si no, y si notan que esa pieza traumatizada, que sufrió una concusión, está muy marcada, con el papel articular lo van bajando y desgastando hasta que él tenga el confort del paciente. Dieta blanda por 2 semanas y se tiene que monitorear el estado pulpar de la pieza dentaria. Vamos a lo que es la subluxación. En la subluxación es un trauma con un grado mayor de impacto, pero que todavía no genera un desplazamiento de la pieza dentaria, no está desplazada. Hay un incremento en la movilidad porque está afectada las fibras del ligamento periodontal, va a estar esa sensibilidad a la percusión, pero sin desplazamiento. Puede estar afectado el paquete vasculonervioso. Entonces, como signos clínicos y radiográficos no vamos a tener ninguna manifestación. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento, pero sí clínicos. Al estar afectadas las fibras del ligamento periodontal, va a haber un sangrado en el surco gingival. Va a estar esa molestia a la percusión o a la masticación si tuviera un contacto prematuro. Y la ligera movilidad, a diferencia de la anterior que era la concusión. ¿Estamos? ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo, va en búsqueda del confort del paciente. Estos traumas no tienen desplazamiento de la pieza dentaria, por ende, no hay que hacer una reducción y fijación obligatoria porque no generó ese desplazamiento. Entonces va en búsqueda del alivio de la molestia del paciente, alivio de las interferencias oclusales, dieta blanda por 2 semanas y para generar de vuelta con una mejor comodidad para el paciente, se puede poner una férula flexible. ¿Cómo era la flexible? Con tanza y composite, por 2 semanas, y controlar la vitalidad pulpar al mes. Vamos a lesiones que ya generan un desplazamiento, como es la extrusión. La extrusión, el diente va a estar como elongado, como que creció, no, se desplazó hacia coronal. Ese impacto generó que la pieza se desplace fuera del alveolo. Por ende, si la pieza se desplazó, va a tener una lesión en las fibras del ligamento periodontal. Si hay un desplazamiento, dijimos que va a haber un signo radiográfico, va a estar el espacio del ligamento periodontal. Y el sangrado en el surco gingival, signos radiográficos, ese espacio, como ya dijimos, y un aumento en el espacio apical. ¿Cuál es el tratamiento? Se puede reposicionar el diente, no se puede, se debe reposicionar, o sea, reducción y fijación. Reposicionar la pieza dentaria con presión digital o a veces uno se ayuda por forceps y
la férula flexible por 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Alguno que esté despierto y me diga. Y acá casi como que casi se sale el diente. ¿Por qué 2 semanas? No, ¿Alguno? porque no había compromiso, o sea, en este caso no hay compromiso de tejido óseo, sino ahí serían 4. Perfecto. Entonces, acá se lastimaron las células, las fibras del ligamento periodontal. Todo el tejido que rodea el diente está afectado. No hay lesión en el tejido óseo. Si yo pongo una férula, aunque sea flexible, por más tiempo, estoy lesionando más al ligamento periodontal por la inactividad. Y más si la pongo de manera rígida. Entonces, siempre la opción ideal, flexible y 2 semanas, siempre y cuando no haya una lesión en el tejido óseo. El tip fundamental que no se pueden olvidar es el alivio de la oclusión. En todos estos tipos de traumas es el tip que, si ustedes se lo olvidan, va a generar fracaso en el tratamiento aunque hayan hecho todo perfecto, ¿sí? Y controlar la vitalidad pulpar al mes. Vamos a ver un caso clínico, así se le fija un poco. Fíjense cómo coincide con las características clínicas que acabamos de mencionar. El diente elongado, sangrado en el surco gingival. Acá optamos por las férula de la metálica, que no sería la super flexible, semirrígida sería. ¿Por qué? Porque está destemplado este alambre. ¿Cómo lo destemplamos? Poniendo al rojo vivo y enfriándolo rápidamente con alcohol, y entonces es mucho más maleable. ¿Pero por qué optamos por esto? No es lo ideal, no, pero tampoco es lo ideal estar sacando la ortodoncia con una pieza que está recién afectada con ligamento periodontal y toda la pieza extruida. Y no sería lo ideal estar cementando a esta altura y reduciendo y fijando a esta altura con composite. ¿Por qué? Porque no va a permitir una buena higiene. Necesitamos que estos tejidos periodontales estén libres para poder el paciente se pueda limpiar como corresponde. Entonces, optamos reubicarla con presión digital. Es muy fácil con presión digital si el traumatismo es reciente, si vino a la consulta después de muchos días, ya hay un edema más consolidado, entonces lo van a poner y el diente se va a volver a extruir cuando se dieron media vuelta. Entonces, lo que tienen que hacer es, si no tuviera ortodoncia, es primero grabar las piezas dentarias, poner adhesivo y ir colocando la tanza y polimerizando desde los extremos, de canino a canino elegimos por lo general, y por último hacen la presión digital de nuevo y cementan por último la pieza dentaria afectada, ¿sí? Entonces repasamos, reposicionar el diente, férula flexible por 2 semanas, el alivio de la oclusión que no puede faltar, las indicaciones al paciente de la higiene que no pueden faltar y el control de la vitalidad al mes. Pasemos a lo que es la luxación lateral. En la luxación lateral, por lo general, el impacto se da en este sentido, a nivel de la corona. Entonces, genera un desplazamiento coronal hacia palatino y apical hacia vestibular. Para que haya este tipo de desplazamiento, es muy difícil que el hueso se expanda tanto. Lo que sucede es que se fractura la tabla ósea. Entonces, por lo general, la luxación lateral está acompañada además de una fractura de la tabla ósea. ¿Qué signos clínicos y radiográficos vamos a ver? Si hay un desplazamiento, vamos a ver un signo radiográfico. El característico en este tipo de lesiones es el espacio del ligamento periodontal aumentado. Si es en bloque, recuerden esto, estamos viendo las lesiones de manera unitarias, pero no suceden en la boca así. Siempre está acompañado de alguna lesión menor o mayor, pero es muy difícil que el impacto suceda solamente en esta altura. Tiene que ser que le hayan arrojado algo o se haya traumatizado contra algo de este tamaño nada más. Y no sucede, se lastima toda la estructura y toda la boca. Pero los vemos de manera unitaria para que sea más claro. Si esta luxación lateral está asociada a varias piezas dentarias, la característica es como vimos en las lesiones del tejido óseo. ¿Se acuerdan que veíamos
una línea radiolúcida al nivel apical de las piezas dentarias. ¿Qué pasa con los signos clínicos? Si hay tal desplazamiento, está afectada las fibras del ligamento periodontal, lo que generan el sangrado en el fondo surcogingival. Si la pieza dentaria, por lo general, al desplazarse de esa manera, queda como clavada sobre el tejido óseo. Ese diente inmóvil y clavado genera a la percusión un sonido metálico, que es el característico de una pieza dentaria con anquilosis. Entonces, un signo clínico característico en este tipo de lesiones es que le hacemos percusión al paciente y ahí está ese sonido metálico. No está anquilosado, pero está clavado sobre el tejido óseo, entonces por eso está ese signo. El tratamiento. Si se puede generar, acuérdense cómo es el tratamiento siempre. Fijación, reducción y fijación. Reducción, reubicar los cabos de la fractura o el desplazamiento en su posición. Y la fijación, unir y mantener inmóvil esa reducción. Entonces, reposicionar el diente con forceps o mucha presión digital. Un tip clínico para poder hacer esto es colocar un dedo acá, el pulgar acá y el índice acá y generar esa palanca para que se reposicione. Es muy difícil lograrlo desde este sentido, agarrando solamente la corona, entonces hacen presión con el pulgar acá y palanca con el índice por acá y hacen esa maniobra que genera una palanca que se reubique. Van a sentir, si son varias piezas, sienten el clac y se unió. Recuerden que radiográficamente no lo van a ver como un rompecabezas totalmente nítido y unido. Es normal que vean la brecha, pero acuérdense que su referencia es la oclusión y la propiocepción del paciente, ¿sí? Entonces, la férula, como ya estuvimos mencionando varias veces, 4 semanas, ¿por qué? Porque está afectada al tejido óseo. Espero que ninguno se tenga que recordar esto de memoria, porque lo repetí 1000 veces. El tip fundamental, que es alivio de la oclusión y control de la vitalidad del mes. Y las indicaciones al paciente: dieta blanda, fría, semisólida, el gel de clorexidina. Vamos a ver otro caso clínico que no es el más representativo de una luxación lateral, pero se asemeja. ¿Por qué? Porque está border una avulsión esta pieza dentaria, no está realmente anquilosada como el signo clínico normal de una luxación lateral. Casi que se está saliendo, pero imaginen que esté clavada en el tejido óseo, que sirve. Lo reubicamos y lo ferulizamos. 4 semanas, alivio de oclusión y control de la vitalidad al mes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. En la última actualización de la IADT, que es la Asociación Internacional de Traumatología Dental, que surgió ahora la última reforma en el 2020, sugiere como además de reforzar todos los procedimientos que ya les mencioné, sugiere limpiar la superficie expuesta de la raíz con solución fisiológica. Pasemos a la intrusión. La intrusión es el desplazamiento de la pieza dentaria hacia apical, ¿sí? Ese desplazamiento genera a veces, no a veces, genera una fractura del hueso alveolar, porque si no, no se podría desplazar tanto. Y esa compresión genera una lesión en el paquete vasculonervioso. Ninguno espere que genere vitalidad positiva al mes con este tipo de lesiones. Es la única, junto con la avulsión, que uno no espera controlar a ver si se va el shock pulpar. Acá ya está afectado de manera tal que hay que hacer la endodoncia directamente. Entonces, el diente está desplazado de manera axial hacia el hueso alveolar. El diente está inmóvil, tiene el mismo test clínico que el anterior, que la luxación lateral. Tiene un sonido metálico al generar una percusión. ¿Por qué? Porque está como anquilosado, está clavado en el hueso. Signos radiográficos: se desaparece el espacio del ligamento periodontal en la lesión y se ve la desalineación de la pieza dentaria, igual que clínicamente.
El tratamiento va a estar dado de acuerdo a la formación apical. Si el ápice no está del todo desarrollado, se tiene que esperar una erupción espontánea, una reposición espontánea, que el diente vuelva a su lugar solo. ¿Cuánto se espera? Un máximo de 3 semanas. Más de 3 semanas ya, si no bajó, no va a bajar, ¿sí? Pero existe esa posibilidad con las piezas dentarias que el ápice no está todavía del todo desarrollado. ¿Cómo ven que no está del todo desarrollado? No ven el foramen apical cerrado, ¿sí? ¿Y qué pasa si no se reposiciona solo? Se puede optar por 3 opciones. Reposicionarlo con forceps. Si el ápice no está desarrollado, lo ideal es hacerlo de manera más suave. La manera más suave es con una reposición ortodóntica. Es colocar botones de ortodoncia, que son brackets con forma redondita, en la pieza traumatizada y en los antagonistas para poner gomitas y que esa fuerza de esas gomitas generen la extrusión de la pieza dentaria. Entonces, si la formación apical está completa, no vamos a esperar que se erupcione solo. Es solamente una condición que tienen los ápices que están no del todo desarrollados. Entonces se puede hacer o quirúrgicamente o la reposición ortodóntica, como nos mencionamos recién, con los botones de ortodoncia o con un forceps, hacer la extracción, pero no toda, solamente hasta que esté alineada con las piezas dentarias vecinas. Hay una lesión en el tejido óseo, entonces la férula flexible por 4 semanas, el alivio de la oclusión y la endodoncia, como mencioné al principio. No podemos esperar que haya una revascularización ni una reversión de un shock pulpar, porque no es el caso. Ya se lesionó el paquete vasculonervioso. Esto es la actualización también del 2020 de la IADT, que sugiere evaluar la edad, el nivel de intrusión y el estadio del desarrollo radicular para elegir el mejor tratamiento. Entonces, es un cuadro como para poder tener de referencia si el ápice está abierto y si la intrusión es hasta 7 milímetros, uno espera la reposición de manera espontánea, como les mencioné. Si ya tiene más de 7 milímetros el desplazamiento, que ojo, la clase lo que sigue es para que ustedes puedan medirlo bien con el CD y con la tomografía, de manera exacta. Entonces, si tiene más de 7 milímetros, lo miden en la tomografía, no esperen la reposición espontánea porque no va a suceder, no esperen esas 3 semanas. Hacen directamente la reposición con ortodoncia o quirúrgica. Si el ápice está cerrado, y la intrusión solamente es de 3 milímetros, es la única situación que pueden llegar a ver si se reposiciona de manera espontánea, pero no es la más frecuente. Sí, y además es muy poco, 3 milímetros, por lo general se intruye mucho más en un trauma. Pero si llega a pasar que solamente 3 milímetros se intruyó, bueno, esperan unas semanitas para ver si se reposiciona. Si es de 3 a 7, ortodoncia o quirúrgica, y si es más de 7, ni siquiera optan por la ortodóntica, directamente van con el forceps a reposicionarlo, ¿sí? Vamos a ver un caso clínico, si les queda fijado este tema. Fíjense, la radiografía panorámica, paciente de 30 años, cómo hay una desalineación. El diente se fue para arriba, ¿sí? Pieza 1.1, ven la radiografía, vemos la tomografía, acuérdense lo que les dije, que no hay una lesión única. Fíjense la fractura de la espina nasal anterior. Fíjense el grado de desplazamiento del ápice en la reconstrucción 3D, es divino verlo. Fíjense acá en un corte sagital, varios cortes sagitales. ¿Qué buscamos acá en la tomografía? Que no haya fractura de la raíz, porque puede estar tranquilamente. Fíjense la periapical, en la periapical, si uno se pone con una lupa, ve acá unas linitas, ve acá una linita. Entonces es distinto el tratamiento. Si yo agarro el forceps y lo quiero bajar, me quedo con la corona y me queda el ápice ahí. Entonces uno tiene que hacer un buen análisis de la situación clínica. No podemos, si tenemos las herramientas como es en la facultad, del tomógrafo de manera inmediata, si tenemos un caso así, tenemos que hacer la tomografía, está mal. Si no tenemos, obviamente en el consultorio no vamos a tener un tomógrafo, pero si estamos en Capital y tenemos un centro radiológico cerca, antes de tocar al paciente, una tomografía, no estamos haciendo mal, no estamos pateando al paciente, estamos haciendo un buen diagnóstico y un buen tratamiento.
Corroboramos que acá, en el corte sagital, lo mismo que con la periapical. Uno puede sospechar que acá hay una fractura, pero no tenemos la certeza porque no es el corte ideal para poder evaluarlo. No es el corte a nivel de la tomografía. Si uno tiene el CD, lo puede recorrer y poder ver de mejor manera, que es lo que vamos a hacer ahora. Miren el corte axial, el recorrido, cómo vamos bajando los cortes de abajo, de arriba hacia abajo, y fíjense acá, cómo ya apareció la pieza 1.1, ¿y dónde está la 1.2? Los dientes están todos, tendrían que estar todos alineados. Por ejemplo, estos son los ápices de los caninos, como aparecen en el corte a medida que vamos bajando de manera simultánea. Acá no, fíjense el desplazamiento de la tabla. Y recién ahí está apareciendo el ápice. Y fíjense que ya estamos casi en la corona. ¿Cuánta más información tenemos con el recorrido del CD? Fíjense clínicamente cómo coincide con lo que estuvimos hablando, el sangrado en el surco, el desplazamiento de la alineación, vemos un corte, una imagen oclusal. Esto es cuando el paciente ya se ve que presenta una malposición dentaria. A veces es complicado saber si el desplazamiento no es netamente 100% apical. Puede haber, y más cuando hay fractura de la tabla vestibular, un desplazamiento de tipo lateral leve. Entonces, hay que estar atentos a esa propiocepción, porque la alineación de la pieza no nos va a dar exactamente si está bien reposicionado. ¿Se entiende? Ahí lo van a ver. Fíjense cómo podemos medir con la tomografía cuánto es el desplazamiento de la pieza dentaria. Acá lo que hicimos fue directamente la reposición con forceps. Lo llevamos a su lugar y antes de ferulizar le pedimos al paciente que cierre la boca, que con el labio sienta la posición de la pieza dentaria, con la lengua sin hacer demasiada presión, sienta la posición de la lengua de la pieza dentaria, y eso es el mejor parámetro cuando hay una desalineación, cuando uno no se puede guiar porque no tiene una boca de Brad Pitt, ¿sí? Podemos tener guía de que está bien posicionada la pieza dentaria. Ahí el paciente nos da el ok, que lo siente exactamente igual que antes. Grabamos, acá no optamos por el lateral porque es una pieza con una raíz más corta, porque no tiene una resistencia para sostener estas dos piezas dentarias que fueron las traumatizadas. En la tomografía se ve un aumento del espacio del ligamento periodontal de esta pieza, entonces optamos de que sea una férula de canino a canino, que es lo más seguro para poder contener a las piezas. Polimerizamos y fíjense que ya cementamos estas dos piezas, estas dos, y dejamos como último la pieza que sufrió el mayor desplazamiento. Ahí está ya ferulizado, controlamos la oclusión, vemos la alineación de manera oclusal, antes y después. Le hacemos la apertura porque dijimos que acá ya no se puede esperar una revascularización y una mantención del estado pulpar. Vemos cómo llenamos el conducto de hidróxido, por eso no se ve el canal el canal del conducto. Y vemos la comparación de la tomografía inicial y la final. Fíjense cómo está el espacio donde estaba antes el ápice y ahora están los dos al mismo nivel. ¿Sí? Esto es lo que yo les hablaba, había un espacio en el ligamento periodontal. Esta pieza también sufrió un trauma. No un desplazamiento como sucedió con la 1.1. El control a las 48 horas, el control a los 7 días, antes de retirar la férula. ¿Cuánto tiempo dejamos la férula? 4 semanas. A la semana le hicimos la endodoncia. ¿Por qué? Porque ya alcalinizamos el medio con el hidróxido, entonces cuanto más antes tratamos la pieza dentaria, mejor pronóstico tenemos. Pusimos en este caso un biocerámico para poder obturarlo. Control a las 2 semanas, a los 2 meses, ¿sí? Fíjense en la salud del tejido periodontal. Acá hacemos percusión y no hay sonido metálico. No se genera una anquilosis gracias a la férula flexible y gracias a los tiempos que lo mantuvimos.
Y todo esto tuvo éxito gracias a que controlamos la oclusión, ¿sí? Gracias a que controlemos que la reubicación de la pieza dentaria fue correcta. Este es un cuadro comparativo de la IADT donde nos resume la cantidad de tiempo que tenemos que dejar la férula. Por ejemplo, una luxación en la extrusión se deja hasta 2 semanas. Cuando hay una luxación lateral se deja hasta las 4, que eso ya lo tienen recontra claro. Y cuánto hacer el seguimiento del paciente anualmente y hasta 5 años, ¿sí? Pasemos a lo que es la abulsión. Hagamos un corte acá, somos 31. Cortemos porque ya nos queda poco. Pasemos a lo que es la abulsión. La abulsión es el desplazamiento completo del diente y tiene que estar fuera de su alvéolo, ¿sí? Para que sea una abulsión. Entonces, hay que tener pautas para poder elegir el tratamiento. No es siempre el mismo tratamiento en este tipo de lesión. Hay que evaluar la formación apical, la madurez de la raíz, o sea, y en qué condiciones están las filas del ligamento periodontal. La pieza dentaria se desplaza, pero existen todavía filas del ligamento periodontal que quedan adheridas en la raíz y además en el alvéolo. Entonces, esa condición de cómo están las células del ligamento periodontal se miden por el medio de transporte en que se traslada la pieza dentaria que se abulsionó y el tiempo en que se realiza la reposición de la pieza dentaria. ¿Qué pasa cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, nos llama el paciente directamente que se le salió el diente o al hijo se le salió el diente jugando en la plaza? ¿Qué indicaciones, cuáles son las mejores indicaciones que le tienen que decir y transmitir además calma al paciente? Que enjuague la boca tranquilo para eliminar cualquier residuo que haya quedado en el traumatismo, que tome el diente por la corona, por la parte blanca, no le digan la corona, la cara vestibular y palatina con los 2 dedos porque no van a tener idea. La parte blanca del diente, nunca por la parte amarillita o más roja que es la raíz. Colocar el diente y que si se anima el paciente o el acompañante del que sufrió un traumatismo, que reposicione directamente y de manera inmediata el diente en su alvéolo. Muchos no se van a animar. Entonces, si no se animan, lo que tienen que decirle es que antes de que le digan de reimplantarlo, que chequeen que no sea un diente de leche, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué? Porque un diente de leche no se tiene que reimplantar, puede generar lesión en el germen permanente. Entonces, antes de indicarle a cualquier paciente que reposicione su pieza dentaria, si es un paciente pediátrico, indagar en qué pieza se evolucionó. Si es un temporario, nunca. Si es un permanente, ahí sí. ¿Cómo le dicen al paciente, al papá? Primero que la mayoría de los padres van a saber cuál es diente de leche y cuál no. Y si tiene una raíz de determinada longitud más grande que la corona, es un diente permanente, ¿sí? Si no se anima, que consulte de manera inmediata al odontólogo y que el diente lo conserve idealmente fuera, dentro de la boca, en el carrillo. Si no, es muy chiquito y tiene miedo que se lo trae, en un vaso con leche, es lo más accesible y más rápido que uno tiene en la casa. Nunca fuera de la boca y nunca de manera seca. Estos son los medios de transporte. El ideal es la solución salina balanceada de Hanks. Es un medio de cultivo en el que, por ejemplo, se hace el transporte de los órganos que se van a trasplantar. Hay estudios que dicen que hasta 7 días las células del ligamento periodontal permanecen viables y están sumergidos en este medio. Así que es realmente eficiente, pero no es el que es más accesible y uno tiene en la heladera todos los días en la casa, ¿sí? Se consigue, no es que es imposible, la farmacia Rossi, cerca de la facultad, con una receta magistral, que simplemente googlean todas las soluciones y las sales que tienen la solución balanceada de Hanks que está, lo escriben y con un preparado magistral se lo hacen. Sale caro. Entonces, el más accesible es la saliva, en el carrillo, en el fondo de surco, suero fisiológico o leche. Son los medios de transporte ideales. Antes estaba en este ítems el agua, pero lo sacaron en esta última actualización.
Y el mensaje principal, que consulte dentro de los primeros 50 minutos al odontólogo. ¿Cuáles son las situaciones clínicas que nos pueden surgir? Que el paciente venga con el ápice, que la pieza dentaria ya es desarrollada, que ya está el ápice cerrado, que ya es más adulto, y se lo reimplantó. ¿Qué hacemos? ¿Nada? No. Controlamos que se lo haya reimplantado de manera correcta. ¿Cómo? Clínico y radiográficamente. ¿Clínico cómo? Como ya le dije 1000 veces, controlando la alineación de la pieza dentaria, la oclusión, y que el paciente tenga ese parámetro propioceptivo de ver si con la lengua y el labio está de manera correcta. La férula colocamos, una vez que chequeamos clínico y radiográficamente que está bien, colocamos la férula ¿por cuánto? 2 semanas, porque en una avulsión no hay lesión del tejido óseo. Tenemos que dar una cobertura antibiótica, una vacuna antitétánica, en el caso que el paciente no recuerde que la tenga o hace más de 10 años que la tiene. Se hace la endodoncia, acá no se puede esperar que haya una revascularización, lo mismo que la intrusión. Se cortó el paquete vasculonervioso, el ápice está cerrado, no va a haber chances de que dé vital al mes después del shock pulpar, no hay shock pulpar, hay un corte en la vascularización. Se hace la endodoncia, ¿cuándo? Dentro de las 2 semanas, antes de retirar la férula. Y el control de la oclusión y las indicaciones al paciente, que son dieta semisólida por 2 semanas, el cepillo suave, existen cepillos que se llaman postquirúrgicos, que están indicados para esto, sino una gasita con clorhexidina, 2 veces al día por 1 semana. Vamos a ver otra situación clínica, que también, que el padre se haya animado a reposicionar esa pieza dentaria que tiene el ápice todavía abierto, no está del todo desarrollado. Hay que hacer el mismo procedimiento, controlar clínica y radiográficamente que esté bien reposicionado. La férula, lo mismo por 2 semanas. ¿Por qué? Porque no hay lesión en el tejido óseo. Alivio de la oclusión, antibiótico, vacuna antitetánica. Y la diferencia acá es que no vamos a hacer la endodoncia. Hay un procedimiento que se llama revascularización de la pulpa dental. Si hacemos la endodoncia, estamos generando ya que el paciente no pueda generar por motus propia en la formación del ápice. Tenemos que generar una apicoformación que es mediante hidróxido de calcio. Eso ya lo vieron seguramente en endodoncia. Pero si el ápice está abierto, hay chances de que vuelva a surgir ese paquete vasculonervioso a partir de ese ápice no desarrollado. Entonces, se deriva a especialista en endodoncia para que haga la revascularización. No le hacemos la endodoncia. Y le damos las indicaciones al paciente. Dieta semisólida por 2 semanas, cepillado suave, clorhexidina, lo mismo. Vemos un caso clínico que no fue exitoso. Así ven que todo no es maravilloso. Esta nena de 7 años se cayó de la bicicleta, sufrió la avulsión del 1.1 y 5.2. El papá guardó el diente que ni bien lo agarró del piso en el bolsillo por 5 minutos, que después llegó a la casa y lo puso en un vaso con agua. Se fue a una guardia, se lo reimplantaron a las 2 horas. Estuvo con una sala de espera ahí un montón, entre que llegó y todo, 2 horas para reimplantarlo. Y lo fertilizaron con alambre. Después de eso, pasaron 8 horas en total, no se quedaron conformes de cómo estaba la nena, entonces fueron a la guardia de nuestra facultad. Vamos a verla. Esta es la radiografía. Y este no es el mismo día del traumatismo, es a la semana. ¿Por qué se decidió no hacer nada? ¿Por qué? Porque el paciente ya había pasado 8 horas. Ya estaba ferulizado y no tenía un trauma cruzal. Es lo primero que uno tiene que controlar. Se controla que la pieza haya sido reubicada correctamente. Súper difícil en una nena de 7 años que tiene por ahí esta erupción más grande que esta y es normal a veces, uno no sabe cómo estaba previamente, uno sospecha que no, todavía falta subir el diente o que este se intruyó. Tiene que tener todas estas dudas cuando uno ve esta clínica, pero se las saca ¿de qué manera? Pidiéndole al paciente que nos mande una foto previa al traumatismo y ahí vemos cómo estaba la pieza dentaria, que ahora lo vamos a ver. Otra cosa, otra falla, la férula rígida. ¿Por qué no la sacamos? Porque es un trauma estar sacando esta férula y para poner otra de nylon. La vamos a sacar dentro de, ¿cuánto? 2 semanas, porque no tenía una lesión del tejido óseo.
Entonces decidimos mantenerla. Estaba destemplada, no era una férula rígida, era una semiflexible, entonces es mejor costo-beneficio no estar cambiándola. Y otra cosa que vemos, está ferulizada a dientes temporarios. Este es un temporario. No es lo ideal, pero vemos que se mantenía firme, que no se movía, entonces lo dejamos así. Sí o sí, controles. Control radiográfica, por eso vemos que la pieza dentaria está bien reposicionada y lo vemos clínicamente con fotos previas. Fíjense cómo esta pieza dentaria está mucho más adentro ya antes del traumatismo que la 1.1. Entonces no toqueteamos nada, vemos que está bien así, hacemos solamente controles radiográficos, clínicos y tomográficos. A las 2 semanas la controlamos, vemos que está bien, no hay ninguna lesión, no tiene dolor, hacemos percusión y no le duele, pedimos una tomografía y la recorremos, la navegamos. No es la mejor imagen porque es una nena chiquita que se movió en la tomografía y fue mejor no estar sacándole otra para no estar irradiándola porque se ve que no hay ninguna lesión apical. Hacemos el recorrido del corte axial. Mientras movemos las piezas dentarias podemos ver ese desplazamiento en los distintos cortes, el coronal, el sagital. El único corte que no se ve cuando uno mueve los demás cortes es en 3D, que lo pueden mover individualmente. Pero lo que estamos viendo y evaluando es que no haya ninguna lesión apical. Es normal esta imagen porque el ápice no está del todo desarrollado, ¿sí? Pero en los controles subsiguientes ya vemos una fístula. Entonces, ya está, abrimos el diente y buscamos la revascularización. Cuando sacamos la radiografía, ya vemos no una fístula, vemos una reabsorción. Entonces esta revascularización, fíjense cómo tendría que estar, cómo se está generando toda una reabsorción y no por sustitución. No hay tejido óseo. Cuando hay tejido óseo se llama una reabsorción por sustitución, que eso sucede muy lentamente. No es el caso, de una semana a la otra vemos que falta todos estos pedazos de diente, de raíz. Entonces no podemos hacer una revascularización. Hacemos una apertura y la colocación de hidróxido para alcalinizar el medio y después obturarlo a la semana siguiente con biodentin, que es un biocerámico, que es la mejor opción para este caso. Controlamos, es fundamental en los nenes como, fíjense la evolución tan rápida. A la semana vemos que se va la fístula, estamos contentos. Vemos una radiografía, vemos que se limpia muy mal igual también. Vemos una radiografía. El diente está perdido. Fíjense cómo haciendo todo lo mejor posible, igualmente las cosas no van bien, ¿sí? Vean la rápida evolución que pasó en este caso. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando el paciente viene, tiene el ápice cerrado, es un paciente adulto ya con el foramen todo desarrollado y lo mantuvo bien, lo mantuvo en leche y vino antes de los 60 minutos? ¿Qué hacemos? Lo mismo que antes, pero lo reposicionamos nosotros. Tenemos que lavar la pieza dentaria, no la lavamos con un Sprite a presión, ni con hipoclorito, ni nada. Lo agarramos suavemente de la corona, lo ponemos bajo un chorrito de agua, removemos el coágulo sin raspar las paredes del alvéolo, porque yo quiero mantener esas células del ligamento periodontal que quedaron en las paredes del alvéolo. Removemos el coágulo para poder reimplantarlo. Y ahí, lo mismo que antes, controlamos clínica y radiográficamente nuestra reimplantación y ahí ferulizamos con férula flexible por 2 semanas. El tip fundamental, el alivio de la oclusión, la vacuna tetánica, las indicaciones al paciente y la endodoncia, como les dije. No esperamos que acá se genere una revascularización, está el ápice cerrado, ¿sí? Se rompió ese paquete vascular nervioso. Y las indicaciones al paciente fundamentales. Si el ápice está cerrado, estuvo en medio extraoral mal conservado, y encima vino después de la hora, ya está. No esperemos que haya una viabilidad en las fibras del ligamento periodontal. No reinsertémoslo así, ¿por qué? Porque ya va a haber una necrosis y va a generar un mayor edema y un prejuicio en la situación clínica, ya de por sí. Si ponemos un tejido necrótico adentro del alvéolo con nada. Lo que acá buscamos es la anquilosis.
En los anteriores casos, con las situaciones clínicas favorables, que el diente estuvo conservado bien y que fueron a la consulta o se lo reimplantaron de manera adecuada, lo que buscamos es la gónfosis normal, que es la articulación de las piezas dentarias con el hueso mediante el ligamento periodontal, que se va a regenerar. El ligamento periodontal tiene células que son de fácil regeneración. No es como una célula neuronal que no tiene esa posibilidad de regeneración tan fácil como el ligamento periodontal. Entonces, lo que sucede acá es que no tenemos células del ligamento periodontal viables para que se vuelvan a regenerar. Buscamos una anquilosis. Entonces no nos vamos a tomar todo el día, pero no estamos corriendo con el tiempo como en los anteriores casos. Limpiamos la superficie radicular, la cureteamos en la mano, le sacamos todas las fibras del ligamento que queden ahí adheridas, hacemos la endodoncia en la mano, si no es la endodoncia, la apertura, para ya tener no tener una necrosis y poder alcanzar el medio, que es más favorable para todo el sistema de cicatrización. Anteriormente, antes de la última actualización, lo que sugerían era sumergir el diente con solución de fluoruro de sodio por 20 minutos. ¿Para qué era? Para evitar las reabsorciones. Es muy frecuente, como vimos con esta chica, en este tipo de lesiones, las reabsorciones posteriores al trauma. Se vio que no es del todo efectivo, entonces se sacó como protocolo. Removemos el alvéolo, cureteamos el alvéolo tranquilos, porque no va a haber fibras del ligamento periodontal viables. Las que queden en el alvéolo no nos sirven para que se reimplante la pieza dentaria. Entonces removemos, limpiamos, reimplantamos, verificamos la posición del diente, y la diferencia clave es la férula flexible por 4 semanas. Acá no hay una lesión en el tejido óseo, pero sí buscamos una anquilosis. Entonces para eso necesitamos más tiempo de la férula, 4 semanas. El alivio de la oclusión, el tip fundamental en este tratamiento, la vacuna antitetánica, las indicaciones al paciente y los controles. Los controles tienen que ser siempre al mes, a las primeras semanas al mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses y después anualmente. ¿Qué pasa cuando nos fracasa la pieza dentaria? Cuando nos fracasa el tratamiento de una lesión como es la avulsión. Si está el ápice cerrado, lo más normal es que suceda que haya una evidencia de reabsorción, como se ve acá, una reabsorción dentinaria externa, un proceso apical, que haya movilidad, que esté sintomático, que haya fístula, ¿sí? Si el ápice está abierto, lo más común es que haya una rápida reabsorción, como vimos con el caso de la chiquita de 7 años, ¿sí? Este es un cuadro comparativo que ustedes ya lo tienen claro de los tiempos de ferilización. Esto es algo de la IADT anterior, que fíjense los tipos de férulas recomendadas, alambre, composite. No, ahora sabemos que son las flexibles de tipo de tanza con composite. Vamos a ver el caso clínico de este paciente que estuvo más de 1 hora con el diente en el bolsillo. ¿Qué hacemos? Ya sabemos. Toda la anamnesis, todas las preguntas, preguntarle cómo, cuándo y dónde sucedió el traumatismo para tener una idea de la posible contaminación. Los antecedentes médicos tenemos que saber si el traumatismo, esto es repaso, ya lo vimos, tuvo pérdida de conocimiento en el accidente, como para tener referencia de que primero tiene que consultar al médico antes que estar con alguna atención odontológica. Si es alguna medicación, si está bajo algún tratamiento médico, si tuvo o se aplicó la vacuna antitetánica, y el examen clínico, no solamente ver la pieza avulsionada, ver toda la arcada, ver el examen de todos los tejidos blandos, recordar, inspeccionar todos los tejidos blandos, aunque no haya una lesión en tejidos duros, ver que no haya ningún fragmento de nada, de asfalto, de nada, ver la movilidad, el desplazamiento, la oclusión previa, ¿sí? Entonces tener nuestro protocolo, el examen clínico, el radiográfico, a partir de eso podemos tener un diagnóstico y ahí poder decidir qué plan de tratamiento hacer. Y nunca olvidarnos de las indicaciones al paciente, los controles y el seguimiento. Entonces, este paciente tenía el ápice cerrado porque era un paciente adulto, estuvo con más de 60 minutos con la pieza dentaria en el bolsillo, entonces hacemos la endodoncia en la mano, limpiamos la superficie radicular, ya no ponemos más fluoruro de sodio, pero lo pusimos, van a ver en el caso,
vemos la radiografía pre, vemos la radiografía post con el control. Otra cosa que hacíamos que ya no hacemos más es la férula semirrígida, hacemos la flexible. Acá habíamos puesto el barniz del fluoruro de sodio. Recuerden que ahora lo hubiésemos puesto Tanza, Composite. Acá se le ve que se le hizo la apertura y la endodoncia en la mano, se le colocó hidróxido, no la endodoncia. Y ya no pondríamos más el fluoruro de sodio. Haríamos directamente la apertura en la mano, limpiamos la superficie radicular, reimplantamos y la férula con Composite y Tanza. Tengan en cuenta cómo es la indicación de la vacuna tetánica. Yo le dije varias veces, si no tiene recuerdo de que se dio la vacuna tetánica, lo que tienen que hacer es hacer la orden y, además de la orden de aplicación. La orden de aplicación no es más que escribir lo mismo que está en la receta. Tetaburin, subdérmico, 500 unidades internacionales, jeringa prellenada, la firma, sello y fecha. La orden de aplicación es: solicito la aplicación, ya sea para corticoide, todo lo que es inyectable, necesitan dar una orden de aplicación. Solicito la aplicación, si es un corticoide de tipo intramuscular por única vez, al paciente Juan Pérez, de corticoide, dexametasona o betametasona, lo que vayan a dar. Si es la vacuna antitetánica, de Tetabudin, y copian directamente esto, ¿sí? Hagan captura de pantalla si tienen ya idea de cómo hacer una receta cuando les pase esto, así no están con falta de darle la receta. Entonces, las conclusiones son que es fundamental que hagan la minuciosa evaluación clínica y radiográfica para poder tener idea del tratamiento. Fíjense lo que yo les mostré, el caso clínico de la intrusión. Si realmente había una fractura como se sospechaba, yo iba con el forceps y me quedaba con la corona, no iba a desplazar todo el diente, ¿sí? Es obligación, es una falta importantísima no evaluar los tejidos blandos. No puede quedar un resto de cuerpo extraño en una lesión con tejidos blandos cuando es fresquito, cuando es de recién. Es mucho más simple hacer la remoción de ese cuerpo extraño que después, cuando ya cicatrizó la parte superficial, ¿sí? Y es un segundo. Es fundamental el seguimiento, es la clave en el éxito, no es la clave solamente el tipo de férula que coloquen o el tiempo en que concurrió el paciente. Si ustedes no hacen el seguimiento, es lo mismo que hoy he venido con 3 horas después de la abulsión de la pieza dentaria. Y es fundamental que conozcan los distintos tipos de férulas. Recuerden todas las opciones y recuerden cuál es la más de mejor elección. La flexible, que es la Tanza con Composite. Y siempre mantengan la calma ustedes. Es normal el primer traumatismo que hagan, que estén con más inquietos y más nerviosos que el paciente que recién se traumatizó, pero tienen que ponerse en la situación del paciente que acaba de, por ejemplo, imagínense ustedes, perder el diente, cómo estarían si encima encuentran un profesional que no está calmado. Entonces, transmitirle calma al paciente, ¿cómo? Sabiendo todos estos conocimientos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos a ver rápidamente lo de las tomografías y la evolución. La única manera, la única maniobra posible es el desgaste de las piezas dentarias. Sí, no te mortifiques por desgastar diente sano en estos casos, es costo-beneficio y tampoco estás sacándole un tercio de la corona, ¿sí? Son décimas de milímetros que se gastan con una piedra de grano rojo. Y si lo dejas encima así, pues cuando es demasiado el contacto prematuro, puedes hacer con un poco la pieza traumatizada y un poco el antagonista, de acuerdo a qué trauma sea. Si es una avulsión o es una fractura corona radicular, obviamente voy a gastar más la que se fracturó la corona que el antagonista porque está sano. Si es una concusión, bueno, hago un poquito y un poquito, pero es muy leve, no están gastando la corona ni un tejido sano en cantidad. Vamos a ver un poco los software que tienen los tomógrafos. ¿Dónde está? Profe, Sí.
¿Cómo sigue el tratamiento de la nena después de ver la reabsorción? Y no queda otra que la extracción. Estamos evaluando tiene 7 años, no se puede colocar un implante hasta que genere el desarrollo, o sea, 15 años aproximadamente. Va a tener un terrible colapso de tejido óseo y estamos viendo las mejores opciones para que no le suceda eso, como por ejemplo existen micro mini implantes, que no es como un implante, pero siempre colocándolo ahí va a mantener más tejido óseo que la nada. Y además una plaquita para que no se genere el desplazamiento del lateral cuando erupcione, ¿sí? Una cagada. Bien, gracias. No encuentro la clase. Acá. Bueno, como les dije ya en la semana pasada, les adelanté que cada tomógrafo tiene su software, cada marca de tomógrafo, no cada tomógrafo individualmente. Cada marca tiene su software. Por ejemplo, en la facultad tenemos el Plan Meca, que su software es Romexis. Este es el logo, ya viene en el CD que le dan cuando les dan la tomografía, y si no, lo pueden descargar, que es gratuito. Si les mandan directamente el archivo de DICOM, no van a tener el programita, entonces lo descargan directamente de la página de Plan Meca. Lo único que tienen que hacer es abrir directamente o arrastrar el archivo de DICOM o el CD que les indican directamente acá, les va a aparecer. Es un video esto. Esperen. Se tiene. Recontra tenido. Bueno, ahora cuando se destile vamos viendo el programa que les dice descargar, que es este. ¿Todos lo pudieron descargar? Hola. ¿Lo pudieron descargar el programa? Sí, Y el archivo también, ¿no? Que era Trinidad Espinosa. Cuando abren el sí. programa, lo que tienen que hacer es importar el archivo. Ven que dice importar un archivo o una carpeta de ICOM. Importan y van a las descargas, que es como ustedes donde lo deberían tener guardado. Van a descargas y ya les abre. Ponen abrir y listo. Yo no lo hago porque ya lo abrí. Y ya les va a aparecer acá, van a tener el único que tengan, van a ser este porque es el primero que están abriendo. Hacen doble clic en Trinidad Espinosa y ya les abre el corte axial ya por default. Para poder ver todos los cortes, el corte axial está bárbaro verlo todo bien, pero lo que más me interesa es ver todos los cortes. Para eso tengo el programa. Fíjense que si yo desplazo con los dos dedos o con un mouse y la rodita, voy viendo cómo va bajando y a qué altura estoy. Fíjense acá en el margen superior, cómo va bajando, y sé que a esta altura estoy a esta altura, en las fosas nasales. ¿Ven? Bajo, 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 subo, ahí está. Bajo, bajo, bajo. Y si me posiciono en el corte coronal, que es el que estoy acá, lo muevo, estoy desplazándome en sentido antero-posterior. ¿Ven? Pero hay una opción más fácil, que es directamente van a la ruedita, ponen acá y ponen 3D. Ya les va a hacer la reconstrucción, cuidado, no importa el cuidado, ponen OK, les van a ver la reconstrucción de todos los cortes juntos. Ahí, a ver si está viendo esto. Este se retindó.
Ahí abrió, pero que quiero. PowerPoint murió. Ahí están viendo todos los cortes juntos. El corte sagital, coronal y axial. Con los dos dedos aumentan o disminuyen la imagen, haciendo clic con los dos dedos. O, si es el mouse, los dos botones. Eso lo van tanteando y lo van viendo, se van a dar cuenta seguro. Y acá tienen el panel de las opciones. Esto es para subir y bajar la intensidad. Con un clic y mueven el mouse o el dedo, van subiendo y ven más clara la imagen, la posicionan donde mejor ven, ¿sí? Con las flechitas van a mover la imagen. La mueven directamente entera. Y además que a medida que la mueven, van viendo los distintos cortes. Se va desplazando la imagen de manera 3D. Con la lupa van a aumentar, o es lo mismo que hagan con los dos dedos, y con que giran, lo que hacen es girar el nivel de corte. No es la imagen, sino el nivel de corte que están haciendo. ¿Sí? Fíjense cómo yo lo torzo todo, y es como estar cortando el diente en ese sentido, rebanando todo el maxilar en ese sentido. ¿Se entiende? Siempre para tener una imagen más clara, les conviene. Ustedes cuando abran la tomografía la van a ver. Esperen que les giro esto. Bueno, cuando abran la tomografía la van a tener de otra manera. No se las puedo girar. Ahí está. Les viene así, que es como estaba posicionado el paciente en el tomógrafo. La cabeza va en este sentido, el diente no está derechito, está en este sentido. Y el eje del corte va a estar así. Fíjense qué mal vemos si quiero recorrer el 1.1. Entonces, la mejor manera para poder ver esta pieza dentaria es el eje del corte en su posición longitudinal del diente. Y para tener la imagen más linda, la ponemos derechita. ¿Para qué? Más que nada, no más linda, sino para poder, como por ejemplo con la herramienta que tenemos, poder medir la longitud de la pieza, que es así. Hago clic y suelto y tengo la longitud de la pieza dentaria. ¿Qué lesión ven en esta tomografía? ¿Ninguno la abrió ni la estuvo investigando ni viendo? Ahí se ve claro, chicos. ¿Qué lesión ven? ¿Ninguno me va a contestar? Vamos. Che, vamos, todos se fueron. Sheila, que es la que estuvo más despierta, que más habló. ¿Qué lesión ve acá? ¿Podría ser una subluxación? No, para nada. ¿Por qué una subluxación? Por el espacio del ligamento periodontal, pero no sé, también pensé en la lesión lateral, que no me acuerdo cómo empezaba el nombre. Luxación lateral, tampoco. ¿Vos ves acá ¿No? una desalineación? En la Sí. subluxación, acuérdense que no había manifestación radiográfica. ¿Por Ay, qué? es Porque no verdad, era clave eso, perdón, me olvidé de ese gran detalle.
La luxación lateral, vamos a ver tendríamos que ver una desalineación acá en el corte coronal. ¿Vos lo ves, no? Lo que veo acá es un tejido de granulación, no se queden con la clase que vimos hoy nada más. Un tejido de granulación y una fractura radicular, ¿sí? Acá se ve nítidamente. Y hacen el recorrido del corte axial, fíjense como el eje, esto es lo que tienen que ver ustedes siempre. El recuadro que esté acá en violeta no es en vano. Coincide con la línea que está en violeta, con todas las líneas que están en violeta. Entonces yo voy moviendo este recuadro y me está marcando dónde estoy viendo este corte. Este corte lo estoy viendo a este nivel. ¿Sí? Fíjense cómo coincide ahí, donde está todo ese tejido de granulación, como acá empiezo a ver una ausencia normal de la imagen, y acá también, y voy subiendo y fíjense cómo acá esto no es normal que el diente haga esta curva, ¿sí? Y acá esta línea, y acá este tejido ausente de salud. Entonces es una fractura radicular. Si tienen algo de dudas pueden agarrar, mover el eje, ir moviendo la imagen para poder encontrar la línea de la fractura que acá se ve. Por suerte no es una gran desplazamiento, por eso a lo mejor no lo ven tan evidente, pero no por eso tienen que diagnosticar todas las fracturas, solamente porque ahí o el lápiz se fue a otro lado, ¿sí? No tienen gran desplazamiento, pero sí tiene un tejido de granulación y pueden hacer un buen diagnóstico que con la radiografía periapical esto no lo hubiesen visto, ¿sí? Este paciente me llevó a mí para que haga un retratamiento porque tenía una fístula. Y radiográficamente no se veía nada. Pido la tomografía y la sorpresa que uno se encuentra, que hubiese sido mayor sorpresa si voy y abro el diente e intento retratarlo y sangra, ¿sí? Es por esto que es importante ver toda la imagen y voy a hacer un recorrido. Fíjense cómo muevo en este recuadro que es en naranja, voy moviendo la imagen y cómo se me va moviendo acá. Ahí me da una idea de dónde estoy mirando este corte. Estoy justo mesial a la pieza dentaria, distal, perdón. Entonces me voy para acá, no, mesial estaba bien diciendo. Me corro un poco más, me corro más, y ahí estoy apenas entrando en la pieza dentaria. No es que acá falta diente, es justo la curvatura de la parte más mesial. Voy corriendo y ahí sí, esto falta diente por un tejido de granulación, por la fractura. Pero esos recuadros le dan una idea de dónde están viendo el corte. ¿Está claro? ¿Cuál era el tratamiento en esta fractura radicular? Hacer la endodoncia sin enhebrar este fragmento, idealmente obturarlo con biocerámico, que es lo que hicimos, y la fístula se fue. ¿Sí? Y control, la evolución, esta era una fractura vieja, no la tenía de ahora, pero si fuera de ahora, la férula, reducción, ya en este caso reducción no, pues ya estaba reducido solo porque no fue un desplazamiento, es la férula por 2, si es fractura ósea por 4, si no es fractura ósea por 2 semanas. ¿Sí? ¿Alguna duda?